los señores representantes de la UNT, al señor Francisco Hernández Juárez, al ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, del colegiado de la UNT y secretario general del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, al contador público Carlos Manuel Díaz Chávez, presidente del colegiado de la UNT, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos de Aviación, perdón, capitán piloto aviador, no contador público, capitán piloto aviador, perdón, CPA, perdón. A don Ricardo del Valle Solares, vicepresidente de Asuntos Económicos, Políticos y Sociales de la UNT y secretario general de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México, ASA, y presidente de la Federación de Sindicatos del Sector Aéreo, al licenciado Héctor Barba, abogado de Derecho Laboral, a la señora Marta Heredia Figueroa, vicepresidenta de Equidad y Género de la UNT, al señor Arturo Sayún González, vicepresidente de Organización de la UNT y secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, al señor Benedicto Martínez, vicepresidente de Comunicaciones de la Coordinación Nacional del FAT, al señor Jaime López Vela, representante de la comunidad LGBT, al señor Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, al ciudadano Genaro Arteaga Trejo, líder del Sindicato de Mineros, y a la representación de sindicatos de escuelas y universidades, quienes harán uso de la palabra. Asimismo, damos la bienvenida a invitados especiales al señor José Luis Hernández de CIOAC, a María Luisa Velázquez, Sindicato Nacional de Nacional Financiera, al señor Luis Felipe Muñoz, de los jubilados de la Asociación de Jubilados de Bancomex, al señor Ricardo Flores Bello del SUTIN, al señor Antonio Trejo Flores del Sindicato de Volkswagen, al señor Gustavo Iniestra de ASPA, al señor Horacio Vázquez de ASPA, al señor José Olvera del STUNAM, al señor Carlos Galindo del STUNAM, al señor Martín Vargas del STUDG, al señor Rafael Marino Roche del STRM, al señor Rosario Ortiz Magallón, igual, del STRM, al señor Enrique Favela Rocha, igual, a la señora María del Carmen Llamas Montes, de la misma agrupación, a la señora Heréndira Jiménez Muñoz de ASA, asimismo a Claudia Estela Rosales Quijas, al señor Francisco Martínez, al señor Raúl Jiménez Vega, a los señores dirigentes, señoras y señores dirigentes y representantes de los sindicatos y agrupaciones. Tengo entendido que también está el señor Rodolfo González de la CROM, bienvenido, con quien estuvimos hoy en la mañana. Me informa también nuestro senador compañero que está la coordinadora de maestros de Oaxaca, bienvenidos también. Y pues continuando con esta sesión de consultas por parte de la Comisión del Trabajo, pero también con la idea de, además de las expresiones verbales que ustedes realicen en esta reunión, que nos puedan hacer llegar los documentos necesarios para que cada uno de los 128 senadoras y senadoras los tenga en su acervo de información. Le damos la palabra, le vamos a pedir, si son tan amables, por respeto naturalmente a todos los miembros de esta reunión, si pudiéramos respetuosamente hacer intervenciones de alrededor de 5 minutos, eso naturalmente acompañado de los documentos que ustedes así los desean. Tiene la palabra y le damos una vez más la bienvenida al ingeniero Francisco Hernández Juárez, presidente del colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores. Bienvenido. Gracias, buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Senadores su disposición para promover este encuentro y para escuchar los puntos de vista de los trabajadores agrupados en las organizaciones que ustedes han señalado. Me parece importante hacerlo notar porque no tuvimos ese mismo éxito, no tuvimos ese mismo resultado en la Cámara de Diputados, que no se dignó abrirnos un espacio para plantear nuestras preocupaciones en relación a esta iniciativa. Quiero además hacer notar que nos parece
importante establecer que ya es un avance que los senadores nos escuchen. Me parece ya mostrar la sensibilidad suficiente sobre un tema tan complicado, pero ojalá no se quede solo en que nos escuchen. Y como se ha estado señalando, que con tal de que esta iniciativa no se detenga, entonces lo importante es dejarla como está, para que no haya ninguna probabilidad de que se detenga la propuesta de reformas a la Ley Federal de Trabajo. La iniciativa de reforma laboral que se encuentra a discusión en el Senado constituye la culminación de una serie de proyectos que desde hace casi 2 décadas se han venido dictando desde las más altas esferas del poder económico y político nacional y extranjero, en contra del desarrollo económico y social y político de nuestro país. En contra sí, y no a favor, porque no es ético tratar de afirmar que han sido positivos el estancamiento y los retrocesos que en todos los órdenes ha ocurrido en México desde los 80, entre los que se encuentran millones de nuevos pobres y un puñado de nuevos ricos, y entre los que están también la cada vez más intensa y profunda desigualdad que nos caracteriza, por no mencionar la involución de nuestra economía en términos de competitividad y productividad. En efecto, los antecedentes de la actual reforma laboral no son recientes, están en los orígenes mismos del modelo económico que nos fue impuesto a la mayoría de los mexicanos de principios de los años 80 y cuyos fracasos al paso de los años son más que evidentes. Afirmar que las políticas y estrategias derivadas del consenso de Washington nos han beneficiado a los mexicanos es una gran mentira. Afirmar que la instrumentación de políticas de corte neoliberal han sido una decisión soberana de los mexicanos también lo es. La realidad es que más allá de las llamadas décadas perdidas de los 80, lo que las políticas neoliberales han traído a México es un desarrollo perdido, cada vez más inalcanzable y distante para la mayoría de los mexicanos por varias décadas más. Simplemente baste mencionar que estas políticas no han podido darnos los altos niveles de crecimiento que necesitamos. Una de las razones por las que nos oponemos categóricamente a esta iniciativa de reforma laboral es precisamente su sintonía y su continuidad indiscutible con el proyecto neoliberal, del cual es un factor estratégico. No es posible seguir confiando en un modelo que ha sido catastrófico para la mayoría para los trabajadores, para los jóvenes, para la cada vez más frágil y vulnerable cohesión social. Ciertamente han existido beneficiarios de este proyecto y de sus políticas. Baste ver el aumento del número de multimillonarios mexicanos que han recibido los mejores frutos de las bondades del neoliberalismo. Son sin duda estos beneficiarios quienes están detrás de esta iniciativa, como la que hoy está en manos del Senado, y quienes no se cansan de plantear ventajas y avances donde en realidad solo se vislumbran desventajas y retrocesos para los trabajadores y para el desarrollo del país. En realidad, la reforma laboral no solo tiene que ver con la consolidación de este modelo económico neoliberal que ha sido administrado desde el gobierno por distintos partidos políticos desde los 80, pero que en esencia es lo mismo. La reforma laboral tiene que ver con el diseño y definición del modelo social y político de nuestro país para las próximas décadas. El mundo del trabajo moldea y determina las sociedades más de lo que hasta ahora muchos de los actores involucrados en esta reforma han sido capaces de reconocer, de tal suerte que convertir a México en un país de salarios cada vez más bajos, de empleos inestables y precarios, de enormes desequilibrios entre el capital del trabajo, es parte de lo que está en juego en esta reforma laboral. La reforma laboral debe ser un pacto social y este pacto es impensable a costa de los derechos de los trabajadores. De ninguna manera nos oponemos a una reforma laboral virtuosa y equilibrada, que represente un avance en los derechos de los trabajadores, que constituye un estímulo para el desarrollo, que democratice y modernice el mundo del trabajo. De hecho, existe un proyecto de reforma de la legislación laboral presentada en la 61ª legislatura que debe ser considerada y cuyo carácter preferente estaría dado precisamente por provenir de los trabajadores. Una reforma laboral es necesaria, en efecto, para democratizar y modernizar el mundo del trabajo en México, pero la iniciativa que los señores senadores tienen en sus manos de ninguna manera detonaría este tipo de reforma. Por el contrario, daría lugar a una mayor simulación en el mundo del trabajo. Abriría de par en par las puertas al sindicalismo de protección patronal y dejaría a los trabajadores mexicanos más vulnerables que nunca, sujetos a las leyes de la oferta y la demanda y cautivos de la dictadura del mercado y de la acumulación de la ganancia.
Por todo ello, les agradezco su atención y, en efecto, entregaremos las propuestas elaboradas precisamente por nuestro cuerpo jurídico. Gracias, muy amables. Muchas gracias, ingeniero Francisco Hernández Juárez.